¿Cómo Buen te día, va? Marcelo. Buen día, Candelaria. Buen día, la zona, porque Candelaria, Cerro Corá, Posadas y el mundo nos escucha, así es que Así tenemos que es, saludar a todos. exactamente, ¿eh? Así que bueno, hoy tuviste suerte, Fernando. Cortó la Se luz, cortó la luz, igual que, qué casualidad, ¿no? Igual que el martes pasado, pero pero volvió. bueno, la realidad es que creo que hay anuncio de lluvia para la semana que viene, entonces ya. Sí, pero dicen que para el fin de semana, Sí. viernes, sábado, veremos Ojalá qué que no, pasa. porque Ojalá que no. el sábado te van a volver a jugar al fútbol, así que... Bueno, así que ojalá que pase para la semana que viene. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Hoy vamos a Fernando? hablar del famoso papelito que te da el doctor cuando vos te vas con un problema y te da un papelito que dice tenés que hacer de tal y tal y tal y tal cosa y vos decís, no, pues yo quiero que usted me solucione ya. Y a veces no es ya la solución, sino que hay que realizar estudios, como ser estudio de laboratorio, el cual te va a explicar y te va a decir, fulanito, vos puede ser que tengas diabetes, puede ser que tengas tiroides, puede ser que tengas algunos problemas renales, puede ser que tengas colesterol, enfermedades cardiovasculares. eh, en la materia fecal, puede ser que tengas sangre en materia fecal, que me va a decir que con un antígeno si es un cáncer o es una mala absorción o es una hemorroide normal, ¿sí? Entonces, hay muchos parámetros dentro de un laboratorio de análisis clínico para a fulano o la franja etaria que está, un anciano, una mujer embarazada, un niño, y todos esos tienen diferentes laboratorios que solicitarle, y esos diferentes laboratorios nos van a dar una pesquisa de cuál puede ser el problema que tenga esa persona, o por ahí no tiene ningún problema y sale todo normal, entonces, bueno, estamos felices y contentos y le decimos, mirá, tu laboratorio salió normal, por lo cual vos no tenés ninguna enfermedad, sino que sos vos nomás la que estás así o el que está así. Entonces podemos decir, bueno, ahora podés hacer una dieta, ahora podés hacer ejercicio, ahora podés iniciar una vida más activa porque tu cuerpo está bien y vos podés tener una vida normal sin riesgos. Ujú. Somos un poco reacios a hacer esos exámenes, ¿no? Exactamente. Tenés que convencer, como te dije el otro día, el médico tiene que tener empatía para convencer de que ese papelito que le está dando es importante para el paciente. Porque hacerle un papelito y darle y no explicarle por qué o para qué, me va a llevar a que el paciente lleve el papelito, lo ponga en la heladera y no lo haga. ¿Sí? O ponga con el imán en la heladera y quede ahí y después mira, ya se venció, agarra un rollito a la basura. ¿Sí? Tenemos que decirle, mirá, vos estás pálido, podés tener una anemia, vos estás pálido, podés tener un sangrado, te mareás, puede ser que tenga problemas del azúcar, de la presión, hacerle un control, pedirle un control, y ahí vos decís, bueno, esta persona, si llega a alguno de esos parámetros a estar alterado, esta persona tiene la posibilidad de ser diabético, la posibilidad de ser hipertenso, la posibilidad de tener algún problema cardiovascular, algún problema hepático del hígado, la vesícula, el páncreas, o intestinal o renal. Entonces es re fácil decir, bueno, estos parámetros han alterado, pero tiene que estar el paciente enfrente tuyo. Si yo te veo a vos que sos rozagante, rosadito, y me sale que estás anémico, tengo que desconfiar de lo que está en el papel, porque yo te estoy viendo bien a vos y vos estás bien, o me decís, mira, ¿te mareaste alguna vez? No, nunca. ¿Te sentiste cansado? No, yo me siento re bien. Entonces tengo que desconfiar a veces de lo que está en el papel. Tengo que volver a pedir, a volver a pesquisar, a ver qué es. Inclusive ahora están los marcadores oncológicos que te marcan si tenés posibilidad o no de tener cáncer. Posibilidad, ¿qué significa? Que te sale alterado ese parámetro, no significa de que vos tengas cáncer. ¿Sí? Como pasó con un paciente hace poco, vino llorando porque su médico le dijo que tenía cáncer. Y yo miré el parámetro y le dije, no, vos no tenés cáncer, tenés un marcador que indica que tenés probabilidad de tener cáncer. Ujú. Ahora hay que profundizar sobre esto y si es un falso positivo,
Puede ser de que sea una reacción nada más de tu cuerpo y en realidad no tenés nada. Y fue eso lo que sucedió. Hicimos la pesquisa, hicimos el pedido de la orientación y esa persona terminó contenta y sin la patología que ella creía que tenía. Por eso, hay que tener empatía con tu paciente, hay que explicarle y decirle cuál y por qué es el examen que le estás pidiendo. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? El cómo. El cómo. El cómo ustedes, los médicos, se dirigen al paciente, ¿no? Porque nosotros vamos ahí supeditados a ustedes, ¿no es cierto? Vamos y esperamos una solución, como decís vos, pero la forma en que el médico nos dice las cosas a nosotros nos pega, ¿viste? Sí. De una manera o de otra. Sí, porque Así nosotros también somos pacientes. Por ejemplo, como te conté yo, un día decidí probar a ver si el sistema de salud era regular o bueno o malo. Me dolió un poquito el pecho y me fui al hospital sin decir que era el doctor Silvero, sin decir que era colega de los muchachos que estaban trabajando adelante. Llegué, le dije a la que anota, a la administrativa, le dije, estoy con un dolor de pecho, estaba haciendo un esfuerzo físico y me duele mucho, tuve transpiración, malestar, quiero que me vea un clínico para ver. Entonces me anotaron y en el término de 3 horas tuve 2 médicos que me vieron, me sacaron sangre, me hicieron el análisis, ahí en emergencia, ¿sí? Y en 3 horas tuve un diagnóstico hasta que el último médico, cuando miró mi nombre, me miró, me dijo, usted es el doctor, usted fue mi profesor, soy tu profesor, fui tu profesor. Entonces ahí me mejoró el trato hacia mi persona como individuo normal, pero tratan de tratar a todas las personas por iguales. Entonces vemos que cuando vos llegás y tenés empatía o tienen empatía hacia tu persona, vos te sentís mejor y te hacés los estudios que tenés que hacerte. Por ejemplo, tengo pacientes que van y me hacen el examen, a la semana ya están con el examen completo, laboratorio, todo lo que le pido tienen. Y tengo otros pacientes que nunca consiguieron turno. Y vienen y te dicen, no conseguí turno, doctor, no conseguí turno. Y yo sé que sí se puede conseguir turno, ¿por qué? Porque otros pacientes hicieron los estudios que le pedí. Entonces quiere decir que hay una falta de voluntad a veces de algún paciente de hacer los estudios que se le solicita. Los laboratorios son importantes para, por ejemplo, ver hacia dónde encaminamos o un tratamiento o la mejora de ese paciente en su actitud ante la vida. Por ejemplo, si tiene el azúcar alto, investigar su origen, si es genético, si es por hábito, ¿sí? Si es hipertenso, por ejemplo, también ver si hay un origen genético, preguntarle, tu papá es hipertenso, tu mamá es hipertensa, y te dice que sí, los dos, entonces ahí está la genética, ¿sí? Como te dije el otro día, vamos en primera persona, yo, Ariel Silvero, voy al gimnasio, salgo a caminar, como sin sal, hago deporte y soy hipertenso. En cambio, hay otras personas que tienen hábitos tóxicos todos y tienen la presión normal. Entonces, ¿qué significa? La genética te da la posibilidad de que vos tengas una enfermedad a pesar de todo lo que puedas hacer. Y lo mismo con la diabetes. Por más que vos te cuides, te hagas todos los estudios, podés ser diabético si la genética tuya dice que vas a ser diabético. Entonces, no solo el cuidarse, sino que la genética de uno nos va a dar una probabilidad y o posibilidad de tener una enfermedad determinada. Entonces, yo al preguntarle a mi paciente cómo es su vida, cómo es su genética, la edad aproximada, viéndole a la persona, por eso es importante saber la edad de la persona, le hago una solicitud de laboratorio. Entonces, de acuerdo a los resultados de ese laboratorio, yo le voy a pedir más estudios. Si ese laboratorio salió bien, podemos cortarlo ahí. Si ese laboratorio me pide o me da la pesquisa de que hay una enfermedad, tengo que profundizar sobre esa enfermedad. No decirle, fulano, vos sos
tal cosa. No, vamos a corroborar de que eso sea cierto, pidiendo un segundo examen, análisis sobre ese mismo marcador, y a partir de ahí profundizar, por ejemplo, con una radiografía, una tomografía, una densitometría o un laboratorio más específico sobre esa enfermedad. Bueno, así que lo que conviene hacer entonces es hacerse los exámenes. Los exámenes Y médicos. uno determina si puede llegar a tener algún problema. Sí, menores de 30 se recomienda hacerlo una vez al año, ¿sí? Mayores de 30 cada 6 meses. ¿Por qué? Porque los cambios fisiológicos que se producen en una persona mayor de 30 son muchos más rápidos que los cambios fisiológicos que se producen en personas menores de 30. El otro día habíamos hablado nosotros que nuestro cuerpo se produce hasta los 30, 35, 40 años, depende de la persona, de cómo estuvo cuidándose. O sea, yo tengo pacientes de 30 años que ya tienen patologías de personas de 60 años. Ayer justamente un muchachito me lleva un hepatograma y una ecografía, y por su hábito tóxico él tiene ya todas las enfermedades que una persona lo tendría de 50 en adelante, ¿sí? Fuma, bebe alcohol, le gusta la noche y todo eso. Entonces, ¿qué puede ser que tenga? Y tenga un problema hepático, se llama esteatosis de grado 1, ya que la posibilidad de tener una patología mucho antes que otra persona que se cuidó. Bueno, así que en resumen, los análisis primarios, digamos, o Sí. más comunes, ¿cuáles serían? Sería un hemograma completo para saber cómo está tu sangre, para ver si no tenés una anemia, qué tipo de anemia tenés, si no tenés una infección, qué tipo de infección tenés. ¿Por qué? Porque en la sangre, cuando uno pide un hemograma, ve la fase roja y la fase blanca. La fase roja, la parte roja sería los eritrocitos, la hemoglobina, que es lo que te va a marcar cómo está tu sangre respecto al oxígeno y respecto al hierro, que es el que le da el color a la sangre roja, ¿sí? Que nosotros vemos la sangre roja es por la hemoglobina. La falta de color o la falta de hierro me va a dar la característica de una anemia. Y el aumento de los glóbulos rojos puede ser fisiológico o como patológico. ¿Qué significa? Si yo vivo en La Paz, Bolivia, mis glóbulos rojos están aumentados porque en La Paz, Bolivia hay poco oxígeno. Pero si yo vivo acá en Misiones o cerca del mar, cerca del nivel del mar, tiene que tener un volumen menor en los glóbulos rojos. Pero, ¿qué pasa? Si yo soy fumador, el humo del cigarrillo o el monóxido de carbono compite con el oxígeno, por lo cual mi cuerpo no se da cuenta y produce más glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno. Y eso hace que mi sangre sea más espesa, ¿sí? Más roja. Después también empieza la parte de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son una estructura en la cual me va a decir, si yo tengo más de 10.000 leucocitos, que tengo una infección. Puede ser un apéndice, puede ser una herida, puede ser una muela, puede ser de cualquier tipo de origen, pero hay una infección, ¿sí? Puede ser una hepatitis, puede ser una inflamación del intestino, un montón de cosas. Entonces ahí yo tengo que degradar o decantar qué posibilidades tiene y dónde está la infección. Después tenemos la glucemia, el azúcar que le dicen a la gente común, que ahora está más caro que la vida. La glucemia me va a dar la probabilidad de una enfermedad muy común y conocida, que es la diabetes. Pero a la vez tengo otros laboratorios que tengo que pedir cuando veo el azúcar aumentado, que es la hemoglobina glicosilada, que es una estructura que mide en la sangre cuánto tiempo estuvo mal tu glucemia, ¿sí? Y después la insulina. La insulina que va a mostrar que si tu cuerpo tiene intolerancia a la insulina, pero también eso es fisiológico. Yo le veo a la persona rellenita, con un cuello marcado,
que se llama piel negra, en collar negro, y me dice, está teniendo una intolerancia a la insulina, o tienen unas cositas que parecen verruguitas, pero son pielcita colgadas, y eso significa que el cuerpo está tratando de sacar lo que nos sirve y mostrarte a vos, médico, que le está pasando algo a esa persona. ¿Entendés? Entonces viene la persona y vos le ves la característica física, un cuerpito en forma una obesidad marcada, o una obesidad, una estructura en forma de pera o de manzana, y tiene algunas marquitas en la piel, y vos tenés que desconfiar, como médico tenés que darte cuenta de que hay algo que te está mostrando ese cuerpo que tiene, ¿sí? Después vamos a un hepatograma para ver cómo está el hígado, si la bilirrubina está alta. ¿Vieron? Me sube la bilirrubina, como diría un cantante. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, justamente. La bilirrubina sube o baja de acuerdo a distintas patologías. Puede ser hepática, como ser de la vesícula, o como puede ser también de la sangre. ¿Qué significa? Cuando hay una destrucción de los glóbulos rojos, se produce la bilirrubina aumentada por una enfermedad sanguínea. Entonces, hay varios grupos. Por ejemplo, esa persona es amarilla, que tiene la ictericia, que se llama, es típico del aumento de la bilirrubina en sangre, que después se transporta también a la piel. Entonces, hay veces que sos amarillento fisiológico y hay veces que sos amarillento patológico. ¿Qué significa? El amarillento fisiológico es aquel que por ahí tiene una anemia y por ahí no está bien alimentado, o por ahí es blanco nada más. Después está la persona amarilla por una patología que se llama ictericia. Entonces vos le decís, saca la lengua, abre la boca, tiene la lengua amarilla, le mirás el ojo, tiene el ojito amarillo, la piel amarilla, la mano amarilla. Entonces esa persona está teniendo un problema hepático, que la bilirrubina está elevada, que puede ser una hepatitis, puede ser un trastorno de la vesícula biliar, ¿sí? Y después del hepatograma vamos a pedir para ver cómo están los riñones, por ejemplo, se pide la creatinina, se pide la urea en sangre, y ahí yo voy a saber si esa persona, su riñón está funcionando bien, ¿sí? Y si los marcadores del riñón me salen mal, tengo que saber si es un problema agudo o si es un problema crónico. La función renal es algo muy importante porque es una función de evacuación de lo que nos sirve. Después puedo pedir materia fecal, que muchas veces no es lindo porque nadie quiere hacer la caca y llevarlo a un laboratorio. Entonces muchas veces prefieren no hacerlo, o le haces el pedido y te dice que no pudo. Pero ahí se ven muchas cosas. Por ejemplo, podés ver grasas, podés ver jabones, podés ver azúcares, podés ver músculo, podés ver proteína, podés ver comida sin digerir, podés ver azúcar sin digerir. Entonces vos cuando veas un estudio de la materia fecal, vas a ver qué trastorno tiene en el metabolismo de la digestión y también en el metabolismo de los excesos, qué come de más esa persona. Por eso es importante también pedir la materia fecal. Bueno, Fernando, la clave entonces, los secretos salen a la luz ahí con los exámenes. Exactamente. Así que... Es como llevar a tu curandera tu pañuelo, como diría alguno. Bueno. Vos le llevas un laboratorio y el doctor, que es el vidente, te dice, mirá, vos podés tener diabetes, mi hija, y ahí vas a tener que hacer ese otro rubro. Exactamente. Ese otro rubro. Ahí vas a hacer tus estudios correspondientes y podemos salvar la vida de un paciente con un simple análisis. Que no se pongan nerviosos cuando el médico le devuelve un papelito y no le dice cómo actuar. Yo tengo un colega en el interior que yo no sabía que él era también médico curandero. Ajá. Y entonces viene un día un paciente y me dice, ¿qué tengo? Y yo le digo, pero vos me tenés que decir
¿qué es lo que te pasa? No, vos me tenés que decir que yo tengo, porque vos sos el médico. Y le digo, no, yo soy el doctor Silvero, yo soy doctor, vos me tenés que decir y yo te tengo... Ah, me dice, yo pensé que usted era el curandero. Me dice. Había sido Bueno, que un colega mío era claro. curandero. Ajá. Y bueno, cada uno hace lo que quiere en su vida, yo no me puedo meter en eso. Está bien, está bien. Bueno, Fernando, gracias por la gentileza de siempre. El martes que viene, si Dios permite, Sí, charlamos de vuelta. vamos a charlar de vuelta, capaz que hablemos de nutrición y los ejercicios, ¿viste? Porque están muriendo Ajá. personas que son relativamente jóvenes cuando justamente por no hacerse esto, un laboratorio, un pedido de examen médico, un pedido de examen cardiológico para hacer ejercicio, perdieron la vida. Bueno, interesante. O sea, Gracias, Fernando. a Hasta la las próxima. órdenes, saludo a Candelaria.